Hermanos, buenos días. Hoy tenemos el gusto de compartir la palabra del Señor. Y el mundo en el que estamos viviendo, la situación en la que estamos viviendo, ya va para un año. Desde el inicio de la pandemia nos hemos visto afectados en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras relaciones interpersonales, al permanecer resguardados en nuestros hogares y ser abrumados por noticias relacionadas con el COVID-19. Que si ya enfermó fulanito, que si ya murió sultanito, que si ya se contagió un familiar, que si ya nos enfermamos nosotros, que si no hay oxígeno, que no se encuentran concentradores. Todo ese tipo de noticias va afectando el estado de ánimo de las personas. Todo esto ha generado un alto índice de ansiedad en el ser humano, por temor a enfermarse, por temor a morir, por temor a que algún familiar se contagie y aún fallezca, por temor a perder el trabajo o temor a que nos reduzcan el sueldo y no poder suplir las necesidades básicas de la vida. Y esta ansiedad transforma la manera de pensar de las personas. Se llenan de temor ante lo que no pueden controlar, ante lo que están viviendo, sin saber cuánto tiempo durará esta situación. Se llenan de temor y eso afecta sus pensamientos, afecta desde luego su conducta y afecta sus relaciones interpersonales, lo que demuestra que están viviendo siendo esclavos de la ansiedad, esclavizados a la preocupación. Desgraciadamente, los creyentes no estamos exentos de estos eventos mundiales y aún de experimentar ansiedad y preocupación, que nos llevan a ser gobernados por nuestros temores y no por la palabra del Señor. Esta mañana quiero compartir con ustedes el texto de Mateo, capítulo 6, versículos del 25 al 34. Mateo 6, versículos 25 al 34. Acompáñame con la lectura de la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Oremos, hermanos. Señor, te rogamos que en esta hora seas tú quien nos dirijas a una correcta comprensión de tu palabra y que nuestros corazones cesen de estar atemorizados, Señor, porque tú eres un Dios que nos amas, que amas a tus hijos, Señor. Eres un Dios que tiene cuidado de ellos. Padre, transforma nuestros corazones para que podamos tener plena confianza en ti. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, recordemos el contexto
de este pasaje se encuentra dentro del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Jesús explica la correcta aplicación de la ley en contraste con la apariencia religiosa de los fariseos, que mostraban actos externos y mostraban una plena y total hipocresía. Jesucristo así se los dijo directamente: hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera parecen muy religiosos, pero por dentro son huesos muertos. Están muertos espiritualmente. Ello porque sustituyeron la ley de Dios por mandamientos de hombres, que mostraban más confianza en esos mandamientos de hombres y por tanto más confianza en el hombre que en la ley, que era la revelación de Dios, y por tanto mostraban menos confianza en el Creador. Vemos en el capítulo 5 que Jesucristo rechaza los preceptos de los escribas y de los fariseos. Y en este capítulo 6 rechaza las prácticas de los fariseos. Y de esta manera el Señor Jesucristo enseña la clase de justicia que deben practicar sus genuinos discípulos. Recordemos que por la fe puesta en Cristo, el pecador es redimido y declarado justo, es decir, sin culpa, sin pena. Esta es una declaración judicial donde la justicia perfecta de Cristo es imputada al pecador. Y por esa justicia, el así redimido tiene acceso a la presencia de Dios. Pero hay una justicia práctica que tiene que ver con la forma de vida del creyente. Es esta justicia la que debe ser mostrada, obedecida, practicada para agradar a Dios. Y esto es la santificación, que muestra la salvación que Dios ha dado al pecador que ha sido redimido. Por lo tanto, es esta la justicia a la que está apelando el Señor Jesucristo en este sermón. ¿Crees en Dios? Tienes que creer en la justicia de Dios y vivir de acuerdo a esa justicia. No con actos religiosos, no con una apariencia religiosa, sino con un corazón genuinamente transformado por la gracia de Dios, viviendo en la confianza de Dios para mostrar la justicia de Dios. Vemos que el Señor confronta la justicia religiosa de los fariseos en este capítulo 6 a través de las limosnas, ahí en los primeros 4 versículos. También la práctica de la oración, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 15, perdón, en el 6:15, estamos hablando de la justicia, en el 6:15. En la práctica del ayuno, en los versículos 16 al 18. En la relación del creyente con las riquezas, ahí lo vemos de los versículos 19 al 21. Y también la práctica de la justicia en el lugar dado a esas riquezas, versículos 22 al 24. Y de esta manera llegamos a nuestro pasaje que muestra la instrucción de Cristo a los verdaderos discípulos, que confíen en Dios y no vivan esclavos del afán, de la preocupación. De tal manera que en Mateo 6, 24 al 34, estudiaremos 4 razones por las que el creyente no debe vivir siendo esclavo de la ansiedad. 4 razones que confrontan nuestra confianza en Dios. Vamos a ver por qué el genuino creyente no debe vivir esclavizado en la preocupación, en la ansiedad, en la angustia. Y eso nos va a confrontar en cómo estamos viviendo. ¿Estamos viviendo confiando total y plenamente en Dios? Y vemos que la primera razón por la que el creyente no debe vivir siendo esclavo de la ansiedad es porque Dios es su Señor. Me dice el versículo 24, el 25, perdón. Por tanto, os digo, por tanto, nos está diciendo como consecuencia de lo dicho anteriormente. Y lo que ha dicho anteriormente en el versículo 24, Jesucristo aquí en el capítulo 6, versículo 24 del Evangelio de Mateo, el Señor expresó con la autoridad que Él tiene: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquí la palabra servir en el original griego es duleo y significa esclavo. Tú no puedes, el genuino creyente no puede ser esclavo de dos amos. El genuino creyente no puede ser esclavo de Dios y esclavo de las riquezas. No puede ser esclavo de Dios y esclavo del mundo. Hay una imposibilidad. La Escritura señala que el genuino creyente está en el mundo, pero no pertenece al mundo, no se conforma a la filosofía del mundo, no ama al mundo. El genuino creyente entiende que es esclavo de Dios. Jesucristo, con su sacrificio, liberó al redimido de la esclavitud del pecado para ponerlo ahora en la esclavitud de la justicia perfecta de Dios. Hemos sido comprados a precio de sangre y por lo tanto somos esclavos de Dios. ¿Qué implicación tiene esto? En el contexto del Sermón del Monte, los judíos entendían perfectamente la figura del amo y del esclavo. Ellos eran esclavos del Imperio Romano. El esclavo no tenía otra responsabilidad más que escuchar las instrucciones del amo y obedecerlas. Su única preocupación era llevar a cabo esas instrucciones que el amo le había dado. El esclavo no podía distraerse, ni podía preocuparse con qué iba a comer, dónde iba a dormir, con qué iba a vestir, porque esas responsabilidades de proveer un lugar donde dormir, una habitación, la ropa y aún la comida, son responsabilidades del amo, no del esclavo. Y esta es la idea que Jesucristo está transmitiendo. Y por eso en el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿No has entendido que como discípulo de Cristo, como hijo de Dios, nacido de nuevo por la gracia del Señor, no debes preocuparte por los aspectos de la vida, por la comida, por el vestido? Aquí hay una lealtad. El esclavo tiene que ser leal a su amo y el amo tiene que ser leal a su esclavo. De tal manera que lo que está implicando Jesucristo es un mandamiento: no os afanéis. Jesús establece este mandamiento negativo, establece una acción permanente que debe mostrar el genuino creyente, el discípulo de Dios. Afanéis, en su original, significa estar preocupado, estar ansioso. La ansiedad produce angustia. Esto significa un camino estrecho. La angustia significa camino estrecho. De tal manera que esa angustia nos mueve y no encontramos salida y únicamente estamos meditando en cómo poder salir de esa angustia. El término ansiedad o preocupación en español viene de una palabra latina que significa ocuparse con antelación de algo. Eso es lo que significa preocupación. Antes de ocuparte, algo que no ha sucedido ya está gobernando tu mente. Es decir, estamos preocupados por algo que no ha sucedido. Estamos preocupados por el futuro cuando no sabemos ni siquiera si vamos a vivir el segundo siguiente. Pero esa preocupación gobierna nuestra mente, nubla nuestro entendimiento, afecta nuestra fe en el Señor Jesucristo. Así la preocupación se basa en un hecho futuro e incierto que impide al creyente tener un contentamiento con la provisión de Dios. Nos preocupa el futuro, pero no tenemos un corazón que agradece a Dios lo que hoy tenemos. La vida, el vestido, el lugar donde habitamos, la ropa, la salud, las bendiciones, la salvación. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ocupada con algo futuro e incierto y no está ocupada en las cosas del Señor.
En griego el mandato no os afanéis incluye la idea de detener lo que ya se está haciendo. Si tú estás viviendo preocupado, tú como creyente estás viviendo preocupado, y eso gobierna tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad, tú estás mostrando que no confías en el Señor. Estás mostrando que no confías en tu amo. Porque tú, si eres un esclavo de Dios, debes de confiar plenamente en tu Señor. Pero si no, entonces muestras desconfianza. Y esa desconfianza es pecado. Es falta de fe. Y la Escritura nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Esto no es un conocimiento intelectual. Esto es un estilo de vida que apunta a confiar en Dios y obedecer a Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo ordenó a sus discípulos a no estar ansiosos o angustiados por las necesidades de la vida bajo ninguna circunstancia. La ansiedad es el resultado de una falta de fe, como ya dije. La ansiedad priva del gozo de servir a Dios y produce una turbación de espíritu. Recordemos el pasaje donde Cristo va a ver a Marta y a María. Y Jesucristo le dice a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero no con lo principal, no con la prioridad, que es escuchar y obedecer al Señor. Queremos controlar el futuro y no entendemos que primero debemos ser controlados por Dios en el día de hoy. Dios es el que controla el futuro, no nosotros. La prohibición de estar ansiosos no elimina la responsabilidad del discípulo de trabajar, del esclavo de trabajar, ya que el trabajo es un mandato de Dios, y cuando el creyente cumple con el trabajo, está reflejando a Dios, está obedeciendo a Dios, está glorificando a Dios. Esto no es quedarnos inactivos y esperar que Dios nos mantenga, no. Dios establece el trabajo y dice que el que no trabaje no coma. Por lo tanto, el mandato es a trabajar, pero a trabajar entendiendo que el trabajo es un medio por el cual el creyente glorifica a Dios. Y el trabajo nos lleva a reflejar a Dios y no a estar preocupado por las cosas materiales, sino estar ocupados por las cosas espirituales, para reflejar con nuestro estilo de vida que Dios es nuestro Señor y que nosotros buscamos agradarlo en todo. Recordemos que Pablo le dice a los tesalonicenses en la segunda carta que aquellos creyentes que no trabajan viven desordenadamente. Y tenemos un Dios de orden. Por lo tanto, trabajemos confiando en que la provisión la va a dar Dios, pero nosotros cumplimos con el trabajo, porque la habilidad para trabajar nos la ha dado el Señor. Y aún en medio de esta pandemia, hay forma de ejecutar un trabajo honesto que nos permita obtener un ingreso que nos provea lo necesario para vivir. Regresando a Mateo, dice: no os afanéis por vuestra vida, literalmente por las necesidades de la vida terrenal, porque las necesidades de la vida espiritual, el creyente ya las tiene satisfechas en Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es la confianza en el Señor. Señor, estoy preocupado, pero yo echo mi ansiedad, mi preocupación sobre ti, porque sé que tú tienes el control y el cuidado de mi vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Jesucristo enumera las cosas esenciales de la vida. ¿Estás preocupado por la comida, por la bebida, que son esenciales para mantener un cuerpo vivo? De tal manera, estás preocupado por ti y no por cumplir el propósito de Dios. El enfoque de tu vida no está en Dios. El enfoque está en ti.
Y es muy triste que personas que se dicen creyentes buscan a Dios para que Dios satisfaga sus necesidades, pero no buscan a Dios para servir a Dios. El creyente es un esclavo de Dios, que está al servicio de Dios. No convierte a Dios en su siervo. Él entiende que es un siervo de Dios y busca agradar en todo a su Señor. El afán por las cosas de la vida muestra falta de contentamiento en la vida del creyente. El creyente que está afanado por la comida, por la bebida, por los bienes materiales, está mostrando que ahí está su tesoro, que ahí está su corazón, que su corazón no está en Cristo, que su corazón no está en agradar, en conocer más a Dios y agradar a Dios. Aquello que temes perder es donde tienes puesta tu esperanza. No estás tu esperanza en Cristo, en su salvación, en la vida eterna, en el perdón de los pecados. Tu esperanza está en las cosas materiales. Y eso es pecaminoso delante del Señor. Pablo le escribió a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6, versículo 8, y le dijo: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tienes esto? Vive contento. El Señor te lo ha dado. El Señor ha sido fiel. El Señor ha sido leal para proveerte lo que necesitas para vivir. Regresando a Mateo, el versículo continúa y dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Cristo expresa una pregunta retórica cuya respuesta va implícita. Sí, la vida es más que comer y vestir. Tenemos que entender que primeramente Dios creó al hombre y le comunicó la vida cuando sopló aliento en esa figura de arcilla que había creado el Señor. Y sopló aliento de vida y el hombre tuvo vida. Pero después el Señor le dijo: puedes comer de todo árbol que hay en el huerto, menos de uno. Dios proveyó la vida, Dios proveyó el alimento. Andaban desnudos y no se avergonzaban Adán y Eva porque no tenían nada que ocultar delante de Dios. Pero en el momento que pecaron, quisieron tapar su culpa, su vergüenza. Se pusieron ellos hojas de pan. Pero cuando fueron expulsados del Edén, Dios les proveyó un vestido. Entonces vemos que si Dios nos da la vida, Dios da el alimento, Dios da el vestido. Claro, como causa de la caída viene el afán. Antes Adán y Eva podían comer de todo árbol del huerto sin que ellos hubieran trabajado. Ahora, como consecuencia del pecado, Dios le dice a Adán: te va a costar trabajo obtener el alimento, pero voy a proveer el alimento. Pero te va a costar trabajo obtenerlo. Y a partir de ahí viene el afán, la preocupación: ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a conseguir la comida? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Solo regresando a Dios a través de la reconciliación que Cristo provee en la cruz al pecador. El pecador puede encontrar paz y seguridad de que ese mismo Dios que lo creó, ese mismo Dios que le proveyó la salvación, será el que le proveerá lo que necesita para vivir. Por lo cual, no debe estar preocupado, afanado ni gobernado por esos pensamientos. La segunda razón que nos da el texto es que el creyente no debe vivir siendo esclavo de la ansiedad, porque Dios es su fiel proveedor. Dice el versículo 26: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí encontramos otro imperativo, otro mandamiento que Cristo está expresando a su audiencia original. ¿Quieres ser un discípulo de Cristo? No vivas esclavo del afán, de la preocupación. Entiende que Dios es tu Señor. Y ahora mira la creación, lo que ha hecho el Señor, el Creador. Y pon atención, eso es lo que significa mirar, ese es el imperativo. Pon atención.
en las aves creadas por el Señor. Mira cómo estas aves, ¿sí?, que circundan el cielo, ni siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, ni acumulan granos para el día de mañana, ni están preocupados, ¿qué vamos a comer? Las aves glorifican a Dios cumpliendo la función por las cuales Dios las creó. Pero no se afanan, no se preocupan, no tienen estrés, porque saben que su Creador las alimenta. Y confronta a Cristo a sus discípulos: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Jesús expresa otra pregunta retórica cuya respuesta es sí. Hay un mayor valor en los hombres que en las aves, ya que estas son creación de Dios, mientras que los hombres fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y el ser humano es un representante de Dios. Pero ¿cuánto más un redimido? ¿Cuánto más vale una persona que ha confiado en Cristo y ha sido salvada por la gracia de Dios? ¿No vales más que eso? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Jesús, a través de una nueva pregunta retórica, quiere mostrar la imposibilidad humana de añadir a su estatura un codo. La respuesta a esta pregunta es no. El hombre, por mucho que se afane, por mucha angustia que tenga, por mucho apretar de dientes y de puños, no puede hacer nada para aumentar, ya sea a su estatura, ya sea a sus años, a sus vidas, más años, por estar angustiado. No puede. Añadir a su estatura un codo. El vocablo traducido estatura es geligian, que también puede referirse a la edad, como lo podemos ver en Juan 9, 21 y 23, respecto a la edad del ciego que Jesús sanó, y que cuando fueron con sus padres, los padres respondieron: edad tiene, para dar a entender que este hombre que había recibido la vista, por la gracia de Dios, ya era un adulto y podía responder. Entonces, aquí, estatura también puede referirse a, ya sea la estatura física, como lo refiere, ¿sí?, Lucas 19:3, cuando se refiere a Zaqueo, que era pequeño de estatura, o a la edad, cualquiera connotación que sea. La preocupación no puede ni añadir unos centímetros más, ni añadir unos días más a la vida. Por lo tanto, hay una imposibilidad, pero también muestra que la preocupación es inútil. Hay una inutilidad en estar afanado y preocupado. Versículo 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Ahora, atendimos primero la comida y la bebida, lo esencial para mantener un cuerpo con vida. Pero ahora hay que cubrir el cuerpo. ¿Estás preocupado por el vestido? ¿Por qué has de vestir? Y otra vez viene otro imperativo: considerad. Pon atención, ve la creación, ve cómo los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. De esta manera, sí, dice el versículo 29, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Los lirios del campo son las flores silvestres, aquellas que nacen sin que el hombre haya hecho algo. No labró el campo para sembrar semillas. Son flores silvestres, pero Dios las ha vestido con diferentes colores, de tal manera que llaman la atención por su belleza. Y aún el hombre, el rey de Israel, el más sabio, el más rico, jamás, dice Cristo, se pudo vestir como Dios viste a las flores silvestres. ¿Entiendes cómo Dios sustenta su creación? ¿Entiendes que tú eres creación de Dios? Y que si tú confías en Dios, Dios te va a sostener, por lo cual es inútil, es estéril
estar preocupados. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí Cristo está centralizando la temporalidad de esos lirios del campo y de esa hierba. Esos lirios se secan porque su vida es muy corta y después es hierba seca que va a ser quemada. Con eso van a poder cocinar, por eso van a poder calentar alimentos, con esa hierba que seca, que va a ser útil únicamente para ser quemada. Y vuelve a confrontar Cristo. ¿No hará Dios mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Hombres de poca fe tienen la implicación de mostrar desconfianza en la provisión de Dios. Y esta desconfianza produce infelicidad. Y la infelicidad te lleva a la ansiedad, a la preocupación, a la angustia. Hombres de poca fe implica que tienen una fe, pero es una fe insuficiente para confiar plena y totalmente en Dios. Esa fe insuficiente se traduce en desconfianza. Mira, Señor, yo sé que tú eres poderoso, pero no sé si puedas en verdad sacarme de esto. Mira, Señor, yo sé que tú eres omnisciente, que todo lo sabes, que todo lo puedes, que estás en todo lugar. Yo sé todo eso, pero de verdad, ¿me podrás sanar de esta enfermedad? ¿De verdad podrás hacer esto que ante mis ojos es difícil, es imposible? Los discípulos se lo dijeron a Jesús. ¿Sí? Qué difícil es entonces ser creyente, qué difícil es entonces obedecer los mandamientos. Y Jesucristo dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Lo quieres hacer tú por tus fuerzas o lo quieres hacer en las fuerzas de Dios? La fe que descansa confiadamente en Dios elimina toda inquietud y ansiedad. La fe no duda en que Dios dará en su momento todo cuanto sea necesario. El descanso que sustenta la seguridad de la fe se basa en las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Se basa en la persona de Dios, en la fidelidad de Dios. Porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Si Él dijo, Él hará. Entonces, ¿confiamos en Dios o no confiamos en Dios? El sentido básico de estos versículos es que un genuino creyente no tiene absolutamente ninguna razón para preocuparse, porque Dios, su Padre Celestial, lo cuida y le provee lo necesario. ¿Has olvidado quién es tu Padre Celestial? ¿Sigues ensimismado en ti, en tu angustia, en tus temores, en tu persona? ¿Y has quitado los ojos de Dios? La tercera razón por la cual el creyente no debe vivir siendo esclavo de la ansiedad es porque confía en la omnisciencia de Dios. El versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Otra vez el mandato: cesen de estar preocupados, que su mente no esté ocupada con esa preocupación de qué han de comer o de qué han de beber o de qué han de vestirse. Otra vez el imperativo. Y el Señor Jesús expresa aquí una conclusión lógica derivada de lo expuesto en los versículos anteriores, del 25 al 30. No estén preocupados. Es inútil que estén preocupados. No pueden hacer nada con su preocupación. Nada. El Señor enseña a sus discípulos a no entrar en ansiedad, a no dar comienzo a la acción de sentirse ansiosos o angustiados
por lo que han de comer, por lo que han de beber, por lo que han de vestir en el futuro. ¿Tienes hoy que comer? Dale gracias a Dios. ¿Tienes hoy que vestir? Dale gracias a Dios. El futuro no lo conoces, no sabes si lo vas a vivir, pero esa ansiedad por el futuro te priva de gozar de las bendiciones presentes. El discípulo no debe poner en duda el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios mostró a su pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto y le llevó 40 años por el desierto. Cada día tuvieron que comer, cada día tuvieron que beber, y su vestido y su calzado no se desgastó por la fidelidad y la provisión de Dios. Entonces, si la Escritura nos muestra, y la Escritura es la palabra de Dios, es la revelación de Dios, y esa palabra es inerrante, no tiene error, y esa palabra es suficiente, podemos confiar plenamente en ella, y esa palabra es la autoridad del creyente, y esa santa palabra nos dice que Dios fue fiel ayer, lo es hoy, lo será mañana. No tenemos por qué desconfiar de Él, ni vivir atemorizados por el mañana. La preocupación declara que nuestro Padre Celestial es poco confiable en su palabra y en sus promesas. El punto central es este. Si verdaderamente hemos nacido de nuevo y estamos convencidos que somos esclavos de Cristo, y no del dinero, y no del mundo, entonces nuestra vida no debe experimentar ansiedad, ya que Cristo es el Señor de nuestra vida, es el amo de nuestra persona, que tiene la responsabilidad de proporcionar a sus esclavos todo lo que ellos necesitan para vivir. La pregunta es, ¿quién es tu amo? ¿El dinero, el mundo o el Salvador? Es una confrontación tremenda lo que está haciendo el Señor. Les está diciendo al pueblo de Israel, en especial a los fariseos, a los escribas, que eran los conocedores de la ley, los que transmitían la ley, los religiosos de su época. Ustedes son esclavos del mundo, aunque tienen actos religiosos, aunque cumplen con reglas religiosas, pero ustedes no confían en Dios. Hermanos, en la iglesia pasa lo mismo. ¿Cuántos decimos confiar en Dios? Pero estamos preocupados por nuestra manera de vivir, por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir. Estamos preocupados por la economía. Muchos no ofrendan porque no me alcanza, se les ajusta el gasto. ¿Cómo puedes mostrar confianza en Dios si no obedeces la palabra de Dios? Hay una incongruencia en el creyente cuando cree que Dios tiene el poder de perdonar sus pecados, de darle vida espiritual nueva, de llevarlo al cielo a estar en la eternidad con Él. Eso sí lo creemos, pero dudamos de la provisión de Dios, dudamos del poder de Dios para sostenernos. Eso es una vida incongruente, eso es una vida religiosa, eso es una vida inútil delante de los ojos del Señor. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí explica la razón por la cual el genuino discípulo, el genuino creyente, no puede estar afanado, preocupado, ¿sí?, esclavizado por la angustia y la preocupación. Porque los gentiles, y el gentil es aquel que no conoce a Dios, aquel que vive sin Dios, aquel que le da la espalda al Dios vivo y verdadero. El gentil puede tener muchos dioses, puede ser idólatra, pero no es el Dios creador, no es el Dios santificador, no es el Dios perdonador, no es el Dios proveedor. Cuando un genuino creyente vive atemorizado por la angustia, por la preocupación, no muestra la diferencia que Cristo es en su vida. Muestra que su pensamiento, que su corazón es igual al de un incrédulo. Es igual al que vive como vive un incrédulo.
buscando en los bienes materiales su seguridad, poniendo su esperanza en las posesiones, en todo, menos en Dios. Cada vez que dudamos de la provisión de Dios, somos más como los gentiles y menos como Cristo. Por lo tanto, la preocupación del creyente no es coherente con su fe en Dios. Es una preocupación irrazonable, inútil y, por sobre todas las cosas, pecaminosa. Así enfatiza el Señor que sus discípulos deben mantener un estilo de vida diferente al de los incrédulos. De tal suerte que cuando un creyente vive con ansiedad y angustia mostrando que no confía en Dios, ya lo dije, se comporta como un incrédulo y no puede glorificar a su Señor. La preocupación por el bienestar físico es característica de una mente mundana, sea cristiana o no. Muestra un amor al mundo y no un amor a Dios. Dice el versículo: pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor Jesús explica la razón por la cual los discípulos no deben vivir con la ansiedad con la que viven los gentiles. Y esa razón es el pleno y perfecto conocimiento de Dios, quien como Padre de ellos tiene cuidado personal de sus hijos y conoce que necesitan todas estas cosas. Es decir, necesitan el sustento y el abrigo. Y Dios es perfectamente leal y fiel para con sus hijos. Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios es un Dios confiable. Nuestro Padre Celestial habla de la relación padre e hijo. No todo el ser humano es hijo de Dios, sino solo aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Tienen la potestad, lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, tienen el derecho, tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Y Dios, como Padre, es un Padre fiel. Es un Padre proveedor. Es un Padre protector. Es un Padre confiable. ¿Qué tan confiable es Dios Padre? Tan confiable que Jesucristo en la cruz le dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque no hay mejores manos que las del Dios Creador, sustentador. Ese es el Padre Celestial del genuino creyente. El cristiano fiel, el que confía en Dios, expresa sus necesidades a Dios. Decirle a Dios lo que necesitamos no es desconfianza, por el contrario, es mostrar una plena dependencia a la autoridad, a la soberanía y a la provisión del Señor. Suplamos nuestra preocupación ocupándonos en la oración y mostrando nuestra confianza y nuestra dependencia a Dios. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas Cristo expresa un mandato positivo que afirma una promesa divina al señalar: más bien, o en lugar de estar afanados, preocupados, angustiados, más bien busquen primeramente. Aquí buscar es un mandato del Señor, implica la acción permanente del creyente de buscar con desesperación el reino de Dios. La idea de buscar implica un trabajo hecho con diligencia, con afán, con intensidad, lo que equivale a que el discípulo haga del reino de Dios el centro de su vida. Haga del reino de Dios el centro de su vida. Si el reino de Dios no es el centro de nuestra vida, entonces, hermanos,
Dios no es nuestro Señor. Entonces, no confiamos en Dios. Entonces no podemos decir que somos hijos de Dios. Y mucho menos decir que somos esclavos de Dios. Y eso implica que no somos salvos. De esa manera es lo que Jesucristo está expresando. Más buscar primeramente, este adverbio es enfático y significa hacer del reino de Dios y su justicia la prioridad de la vida del verdadero discípulo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y reverencia. Lo dijo Pablo a los filipenses. Ocúpate en buscar vivir en la santidad con la cual Dios te ha distinguido cuando te perdonó tus pecados y te dio vida nueva. Ocúpate en pensar en las cosas de Dios. Ocúpate en hablar la palabra de Dios. Ocúpate en obedecer a Dios. Ocúpate en mostrar que eres un hijo de Dios. Y deja la preocupación a un lado. Y deja la angustia a un lado. Porque eso no es de un hijo de Dios. Ahora, no podemos negar los sentimientos y las emociones de preocupación y de angustia. Claro que no. Pero sí podemos evitar caer en la esclavitud de esas emociones y de esos sentimientos y dejarnos gobernar por ellos. Eso es lo que está contradiciendo el Señor Jesucristo y eso es lo que está enseñando en este pasaje. No puedo negar que estés preocupado, pero sí te puedo decir que no te dejes gobernar por tu preocupación porque es inútil, porque es estéril. Es mejor que confíes en mí. Y la manera de confiar en mí y demostrar que confías en mí es busca con prioridad, con urgencia, con diligencia, con esfuerzo, todos los días, mi reino y mi justicia. Búscalos. Buscar primeramente el reino de Dios es buscar primero su gobierno, su voluntad y someternos a su autoridad. Estamos bajo la autoridad, Él es el Señor, nosotros los esclavos. No puedo alterar la instrucción de mi amo. No puedo pelear con las instrucciones dadas por mi amo. Él es el que gobierna y yo me someto a su gobierno. Buscar el reino de Dios es dedicarnos por completo a obedecer al Señor hasta el punto en que podamos decir, como dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La preocupación del creyente es agradar a su Señor. La angustia del creyente es no poder agradar a su Señor. Y por eso el creyente no estima su vida valiosa. Estima la vida de Cristo más valiosa y quiere imitar a su Salvador. Buscar el reino de Dios es anhelar el regreso de Cristo y estar con Él en la eternidad. No es pensar que las cosas se van a mejorar aquí en la tierra. Es anhelar el regreso de Cristo. Es vivir de la manera que nos permita estar ocupados en las cosas que el Señor nos ha mandado hacer y que Él nos halle cuando venga ocupados en esas cosas. El genuino creyente no tiene temor a la muerte. El genuino creyente ora porque el Señor venga. Porque el genuino creyente está convencido que cuando el Señor venga, no va a haber angustia, no va a haber preocupación, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. Y eso es lo que anhela el corazón de un genuino esclavo de Dios. Tu corazón anhela eso. Y su justicia. La justicia a que se refiere aquí Jesucristo no es la justicia imputada para salvación, porque ya les dijo hombres de poca fe. Y la fe es un don de Dios para creer en Cristo y ser transformados por la gracia de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Lo podemos ver ahí en Efesios 1:8. Por lo tanto, aquí la justicia es la capacidad del discípulo
de revelar con su vida la justicia divina, la justicia que le fue imputada para salvación. Busca primero el reino de Dios y con tu vida mostrar la justicia de aquel que te hizo justo, que te declaró justo porque pagó tu deuda en la cruz. Buscar la justicia es buscar a Cristo, porque Cristo es el reino de Dios y Cristo es la justicia de Dios. Podemos ver ahí en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es un sinónimo del reino de Dios. Desde luego, Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Rey del reino. Y Él está diciendo: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado. Jesús es el Rey de Dios. Y la justicia de Dios, nos dice Pablo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y el Evangelio revela a Jesucristo. Por lo tanto, buscar el reino de Dios y su justicia es buscar a Cristo, seguir el ejemplo de Cristo, obedecer a Cristo. Agrega el versículo: cuando primeramente hayas buscado con denuedo, con urgencia, con esfuerzo, con diligencia, con trabajo, el reino de Dios y su justicia, eso que por lo cual tú estás preocupado, te será suplido, te será añadido. Pero el enfoque es: ocúpate del Señor, no te ocupes en tus necesidades. El Señor tiene conocimiento de tus necesidades y Él va a suplir tus necesidades. Tú, como esclavo del Señor Jesucristo, ocúpate en la tarea que el Señor Jesucristo te ha dado. Serán añadidas, es decir, dadas con generosidad. El Padre Celestial asume el cuidado espiritual y material de todos aquellos que tiene por hijos, supliendo todo cuanto les haga falta, porque tiene infinitos recursos en Jesucristo. Esto muestra la lealtad de Dios hacia sus esclavos, hacia sus hijos, y muestra la dependencia confiada de sus hijos a esperar la provisión del Señor. Pero es una espera dinámica, no es una espera inactiva, es una espera que muestra obediencia a la palabra de Dios. Esa es la seguridad que tenía el apóstol Pablo cuando expresó: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. La ansiedad olvida las promesas divinas y hace estéril la oración que pide al Padre: Señor, el pan nuestro, dánoslo hoy. Y la cuarta y última razón por la cual un genuino creyente no debe ser esclavo de la ansiedad es por la fidelidad de Dios. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Como consecuencia de lo que he dicho, Jesucristo reitera el mandamiento. Por tercera vez señala: no os afanéis. Literalmente, dejen de estar preocupados, no empiecen a estar preocupados. Que cese, que muera en su mente la preocupación. No os afanéis por el día de mañana. Esta expresión no se refiere literalmente al día siguiente, sino a cualquier día, a cualquier mañana, al futuro indefinido. Dios manda que seamos previsores. En Proverbios nos pone el ejemplo de las hormigas que cuidan, que trabajan en el verano para tener en el invierno los recursos.
Dios manda a guardar en la época de vacas gordas para suplir en el momento de las vacas flacas. Y eso implica que el creyente tiene que trabajar y tiene que tener sabiduría de cómo administra los recursos que Dios le provee. Pero eso no implica que el creyente viva esclavizado por la preocupación del día de mañana. Dice el texto, basta cada día su propio mal. Cristo afirma que cada día acumula su propio mal. El vocablo mal tiene implicaciones de mal moral a causa del pecado, a causa del gobierno de Satanás en este mundo. Los últimos tiempos, sí, son días malos. Malos para el creyente, porque el creyente tiene que luchar contra un mundo que ignora a Dios. El creyente tiene que luchar contra su carne que es pecaminosa y que lo hace dudar de la fidelidad de Dios. Y tiene que luchar contra Satanás, que quiere desviarlo de confiar y adorar a Dios. Entonces, cada día enfrentamos el mal. Y la única forma de enfrentar el mal es a través del bien. Y el bien es buscar el reino de Dios y su justicia. El bien es seguir el ejemplo de Cristo. Basta cada día su propio mal. No es un llamado a preocuparse por ese mal, sino a concentrarse en enfrentar el mal con la palabra de Dios y la obediencia a esa palabra. Si cada día trae su propio mal, el Señor nos dice ahí en Lamentaciones que también cada día su misericordia es nueva. ¿Te preocupa el mal? Disfruta la misericordia del Señor. El Señor nos baña de su gracia que es sobreabundante para vencer la tentación, para no ceder a la maldad, para reconocer la maldad de nosotros y confesar ese pecado. Esa es la gracia del Señor, esa es la victoria del Señor. Si vives esclavo de la ansiedad por tu vida, recuerda, Jesús afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida. No vas a encontrar vida fuera de Cristo. Si estás preocupado por la comida, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tu preocupación es el vestido, recuerda que Dios ha vestido a su iglesia con lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es el lino fino? Apocalipsis 19:8 nos dice que el lino fino es las acciones justas de los santos. Como esclavos de Dios, debemos mostrar ese lino fino, buscando el reino y la justicia de Dios. ¿Cómo? En la Biblia, escudriñando la palabra de Dios cada día para obedecerla. En la oración, rogando al Padre que nos mueva a hacer su voluntad y que nos dé un corazón agradecido y con contentamiento por las bendiciones que hoy Él nos ha dado. Siendo dóciles a la guía del Espíritu Santo, que mora en nosotros, que nos recuerda la enseñanza de Cristo, que nos lleva a la santidad, que nos lleva a ser más como Cristo. Quienes se ocupan de buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, entienden claramente que ese reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Como lo vemos en Romanos 14:17. Es decir, el reino de Dios no son cosas materiales. El reino de Dios es una vida espiritual. Es confiar en Dios. Hace 2 semanas nuestro pastor Tony nos instruía en que si Jehová es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Aquí el problema no es creer que Jehová es el proveedor fiel. Aquí la cuestión es, ¿soy una oveja de ese pastor?
muestro que conozco a ese pastor y mi vida está confiada en su provisión fiel. Y la semana pasada nuestro pastor Rogelio nos instruyó, nos mostró que toda ansiedad, que toda preocupación, que todo sufrimiento claudican ante la obra de Jesucristo. Como ya dije, Jesucristo es el reino de Dios y la justicia de Dios. La solución para la ansiedad es la paz. Es la paz con Dios a través de la justificación por la fe en Jesucristo. Y es la paz de Dios, como Pablo lo expresa en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tienes pensamientos de preocupación, de angustia? Llévalos presos delante de Dios para obedecer a Dios. Quítalos de tu mente, quítalos de tu corazón. Llena tu corazón con la palabra de Dios. Llena tu mente con la palabra de Dios. Piensa en lo bueno, en lo justo, en lo santo, en lo honroso. Eso es Jesucristo. Confiemos en el Señor. Oremos, hermanos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias por tu palabra que nos revela tu poder, tu grandeza, tu fidelidad. Señor, tu palabra es tan clara que nos muestras que como hijos tuyos somos esclavos de la justicia. Si verdaderamente Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, debemos sentirnos gozosos por ser esclavos de la justicia, por ser esclavos de la verdad. Esa verdad y esa justicia deben quitar de nuestra mente, de nuestro corazón, la preocupación, la ansiedad, la angustia, el temor. Esa justicia y esa verdad nos debe exhortar a confiar en ti, a conocerte más a ti, a obedecerte más a ti, Señor. Padre, danos un corazón que confíe en ti. Danos un corazón que descanse en tu fidelidad. Danos un corazón que espera cada día la provisión fiel que tú provees. Pero sobre todo, danos un corazón que tiene los ojos en la eternidad y no en esta tierra. Porque de esta manera nuestro corazón podrá glorificarte a ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.